Hermanos, damos muchas gracias al Señor, de verdad, por un domingo más que nos permite estar acá escuchando su voz. Gracias a Dios damos también por las posibilidades de que podemos estar aquí. Nosotros comprendemos claramente que si hoy podemos estar aquí es porque solo y únicamente la gracia de nuestro Señor ha estado con nosotros. Que podamos caminar, que podamos ver, que podamos oler. Es de verdad una gracia de nuestro Señor y una gran bendición. Además, que nos dé esas cosas y nos dé un día para venir a adorarle. Y antes de empezar con el capítulo 4, ya la segunda parte, para terminar, quiero hacer un breve repaso de lo que nosotros vimos la semana pasada con respecto al remedio para el pecado. Nosotros hemos venido viendo que el pecado es terrible, ¿verdad? Eso es lo que hemos venido viendo, que es vil, es ponzoñoso, dañino, maligno, es rebelarnos contra la ley santa de un Dios 3 veces santo, es fallar en glorificar al Señor, también lo vimos, fallar al blanco. La meta con la cual el Señor nos creó a nosotros es su gloria y nosotros no hemos glorificado al Señor. Vimos, hermanos, que eso además eran malas noticias, ¿verdad? Pero más malas noticias son cuando nosotros aprendemos que el pecado se comete directamente contra Dios. Cada pecado va directamente contra Dios. O sea, chiquito o escandaloso, merece la ira de Dios. Sí, mis hermanos, nosotros vimos que Dios perdona los pecados por medio de la sangre preciosa de nuestro bendito Señor Jesucristo, que derramó en aquella cruz. Sí, el Señor perdona, pero no tolera el pecado. Dios no tolera el pecado. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Dios no tolera el pecado por más chiquitito o mínimo que nosotros lo vayamos a poner en nuestra mente. En nuestra segunda confesión de fe, en el capítulo 11 de la justificación, en el párrafo 5, dice lo siguiente: Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. Para los que no tienen una confesión de fe, pueden pedir una y ahí viene un numerito. Si no saben cómo utilizarla, alguno de los hermanos hermano Mariano, Arles puede ayudarles a cómo utilizarla. Tiene un numerito, ese numerito lo lleva usted a un verso bíblico. La confesión de fe está fundamentada en la Escritura. No voy a mencionar los versos acá, solo voy a ver cómo entendieron nuestros hermanos esta parte de que Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados, y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, son los santos, los que el Señor ha salvado, sin embargo pueden por sus pecados caer en el desagrado paternal, de Dios, y en esa condición no suelen recibir la restauración de luz de su rostro hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. Hermanos, en los creyentes Dios no tolera el pecado. Hay un desagrado de parte del Señor, es nauseabundo para Él. Cada transgresión que nosotros cometemos, aún el pecado, una vez más sutil o más chiquitito, como nosotros siempre buscamos ponerlos, ese pecado sutil que a veces ni lo consideramos, hermanos, ese pecado tan chiquitito que usted piense, fue puesto sobre nuestro Señor Jesucristo y llevó esa maldición de Dios en nuestro lugar vicariamente. Cristo, mis hermanos, una vez más se los digo, tuvo que sufrir por el pecado. Y yo no sé si han visto la peliculita esta de Mel Gibson. Eso no se compara con lo que nuestro precioso Señor Jesucristo tuvo que sufrir por el pecado. No se compara todo lo que hicieron en su cuerpo. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros contra este enemigo que mató a nuestro amado Jesús? ¿Qué vamos a hacer contra esos pecados respetables de nuestra vida, o esos pecados que nosotros toleramos y que les cambiamos nombre? Fue desliz. Nosotros ya habíamos visto eso en la primera parte. ¿Los vamos a seguir tomando a la ligera? ¿No los vamos a seguir considerando? Se dice que después de que Julio César fuera asesinado,
Marco Antonio, quien no pudo evitar cuando Julio César iba a reunirse con aquellos senadores, dice que antes de que se presentara en esa reunión, él trató de impedirlo porque él ya sabía el complot que había para matar a Julio César. Dicen que los senadores matan a Julio César y llega Marco Antonio y se lo encuentra cerca de una estatua, muerto, ahí todo acuchillado, cortado, y dice que él coge el abrigo que tenía Julio César, cortado, ensangrentado, rasgado, y porque Casca había gritado que ayuda, por favor, y llegaron los senadores, le cayeron encima a Julio César, lo mataron y lo dejaron ahí. Dice que él llevó el abrigo y le dijo al pueblo, sí, imagínense, le mostró el abrigo al pueblo. Este es un Julio César, hermanos, tirano, esos emperadores groseros. Y aún así, miren la reacción del pueblo. Y les dijo Marco Antonio, miren, aquí está el abrigo del emperador, así de ensangrentado y rasgado y cortado. Y el pueblo dice que comenzó a gritar, a hacer un alboroto y dijeron, vamos a matar a los asesinos de Julio César. ¿Y sabe qué hicieron? Salieron corriendo y fueron a quemar las casas de los asesinos de Julio César. Esto era un emperador grosero, un emperador que uno diría, lo querría el pueblo, pero por lo visto mataron a toda esa gente. Si nosotros consideramos esa pequeñita historia que no es comparada a la par de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros consideramos al pecado que ha matado a nuestro bendito Salvador Jesús, que la ira de Dios, hermanos, fue descargada sobre ese cordero sin mancha, sin culpa, sin pecado, ¿no debería nosotros llevarnos a ver esto, a buscar venganza contra el pecado y a matarlo? Asesinó a nuestro Señor Jesucristo. Esta historia pequeña no se compara. Hermanos, si este pueblo reaccionó de esa manera con un emperador tirano, ¿cuánto más con nuestro tiernísimo, amoroso y precioso Señor Jesucristo? Pecado, me lo llevaste a una cruz. Hermano, no solamente le cortaron su ropita, se la quitaron, lo humillaron, lo escupieron, lo golpearon. Y una vez más se lo repito, al Señor Jesucristo no lo crucificaron con ropita ahí tapándolo, desnudo completamente para humillar a nuestro Señor. Si muchas veces no nos gusta, ¿verdad?, que le hagan algo a nuestros hijos, a nuestras esposas, ¿cuánto más recordar eso ahí? Pecado, llevaste a mi Señor Jesucristo a una cruz. Yo no tengo amistad con usted, desde hoy le declaro la guerra. El pecado es un enemigo mortal que nos acecha. Nosotros no podemos bajar las manos, nosotros no podemos soltar el arma. Y no podemos estar tomando como pretexto de porque ya el Señor a mí me perdonó, ya me justificó, bien, me da la licencia de poder pecar, de por sí ya me perdonó. De hecho, esa es una de las artimañas que usa Satanás para tratar de engañar al creyente. Ya te perdonó, no hay ningún problema, siga pecando. John Newton había dicho, estoy perdiendo la memoria, pero dos cosas sí recuerdo. Soy un gran pecador y Cristo es un gran salvador. Y esa última parte de que Cristo es un gran salvador es la buena noticia que nosotros vimos también la semana pasada. Mis hermanos, el pecado estaba, por decirlo de una manera, dominándonos, condenándonos, erigiéndose rey sobre nuestras vidas, pero llegó Cristo con su vida perfecta, con su muerte, con su resurrección, su obra perfecta y completa a nuestro favor, nos salva del pecado, nos salva del castigo del pecado, nos salva de su dominio, nos salva de su poder reinante. Primera de Corintios 15, del 3 al 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Y de hecho, la semana pasada cuando di la parte de qué era el Evangelio, Arles había mencionado esto en la escuela dominical cuando comenzó a darnos Evangelio y la salvación. Porque y lo dio más largo, ¿verdad? Porque tomó toda la parte donde Pablo dice lo que es el Evangelio. Dice aquí, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Qué implicaciones tiene esto? Usted puede leer eso y dice, sí, ¿y qué implicaciones tiene este pasaje? Bueno, mis hermanos, que Jesús con su vida, con su muerte, pagó por la culpa de nuestros pecados. Pero también nos libertó del pecado para vivir para Él.
Usted, por ejemplo, puede ver el testimonio que tenía John Newton o el que tenía Pablo, ¿verdad? Un traficante de esclavos. Entonces puede decir, wow, qué testimonio. O el de Pablo. Wow, qué testimonio de Pablo. Perseguía a los creyentes, un perseguidor de la iglesia. Y quizá nuestros testimonios no sean tan geniales, ¿verdad? Como deseáramos tener un testimonio. De hecho, Sujel Michelén dice que muchas veces nosotros vamos buscando tener un testimonio genial. Maté 20, violé 30, pero Cristo me salvó para ganar las miradas de los hombres. Y no yo, y no sea yo, sino sea Cristo al que miren. Hermanos, de Newton y de Pablo, por más testimonio que el apóstol Pablo y Newton tengan, el Señor también a nosotros nos salvó del pecado. Un mismo Cristo fue a morir en una cruz para salvarnos del pecado. Pueden sonar interesantes, mis hermanos, pero también el pecado de una mentira es serio, es grosero y Dios no lo tolera. Nosotros tenemos que reconocer, mis hermanos, que la gracia del Señor a nosotros nos salvó de nuestros pecados, fueran chiquitos o fueran groseros. Igual eran ofensivos delante de un Dios 3 veces santo. Ese hermano, por más testimonio que haya tenido, wow, nos gozamos porque vemos a Cristo que lo salvó, vemos que Cristo tiene el poder para salvarlo. Igual al que salvó porque era un mentiroso o porque era como decía la hija de Sujel Michelén, yo era una farisea. Eso era, de eso la salvó. El mismo pecado del que mató, del que era un fariseo, es el mismo Cristo el que actuó. Y nosotros, mis hermanos, cuando el Señor nos salva, no es que ya nos salvó y soltamos todo. Nosotros seguimos dándole guerra. Comenzamos, como les dije ahora, a darle guerra al pecado. Porque es que Newton no quedaba con que fui pecador, fui en algún momento pecador, ya no. Seguimos lastimosamente en esta carne, en este mundo, siendo pecadores, esperando que el Señor Jesús venga. Por eso seguimos gimiendo, con esa necesidad de ser transformados como nuestro Señor Jesucristo. Por eso todavía las lágrimas no han sido enjugadas. Por eso seguimos viendo dolor, quebranto, angustia afuera en el mundo. El Señor Jesús no ha venido. Estamos esperando que Él venga. Sigue habiendo pecado en esta tierra. Pero el Señor nos ha capacitado para en medio de este mundo tan terrible y tan malo, nosotros como creyentes podamos, por así decirlo, florecer. Que en nuestro campo no se siembre pecado respetable, sino Cristo, 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 y podamos nosotros florecer. Vea, hermanos, cuando nosotros cantamos, por ejemplo, cuando nosotros cantamos, hay muchas veces cantos que nosotros pasamos por alto. Hay un canto que a mí me encanta y probablemente a ustedes también. Se llama Victoria en Cristo. Y oigan lo que dice. Esto es con respecto a que Dios nos salva, pero también nos capacita para vencer en este mundo malo. Dice, esa es una de las estrofas que dice, oí que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Le pedí a Cristo que le diera mi alma la salvación. Y después de salvado, me quedo esperando, ahí me quedo quieto, doblo los brazos o cubro los brazos. No, dice, me diera la fe para vencer. Porque es que esa es la vida del creyente. El Evangelio, mis hermanos, entonces, por lo tanto, sigue siendo necesario para nosotros, sumamente necesario. No es solamente para los super pecadores de allá afuera, también es necesario para nosotros, para que lo recordemos, que el pecado es dañino, que el pecado es malo, que llevó a nuestro Señor Jesucristo a la cruz, y una cosa, que el pecado no reina sobre nosotros ya, sobre el creyente. La semana pasada vimos una razón, hoy vemos la segunda razón y la tercera para terminar, de cómo el Evangelio es un remedio para el pecado y que sigue siendo necesario para nuestras vidas como creyentes. Esa es la segunda razón. El Evangelio es necesario porque no solo nos equipa para enfrentarnos contra el pecado, sino que también nos liberta del pecado. Nos liberta del pecado para poder luchar contra él.
Y dice el autor Jerry, cuando usted tiene la certeza de que su pecado ha sido perdonado, usted va a reconocerlo. Ya el Señor me perdonó. Hice mal, cometí este pecado. Entonces usted confiesa su pecado y usted va a poder luchar contra él. Yo espero que esta parte quede clara. Porque cuando usted, mi hermano, tiene certeza de que de que su pecado, sea el que sea, fue perdonado, bueno, si usted peca, usted se va a sentir culpable, ¿verdad? Eso es normal, usted se va a sentir mal. Pero el que no ha sido perdonado de cierto pecado, sí, se puede llegar a sentir culpable, pero incluso en los creyentes va a comenzar a minimizarlo, ¿verdad? Va a comenzar a decir, pero no fue tan malo. O va a tratar de calmar su conciencia con, yo no le hablé fuerte, eso realmente no fue lo que yo traté de hacer. Yo no creo que eso realmente esté mal, ¿o sí? Pero va a comenzar a minimizarlo. Va a comenzar a tratar, el creyente que ha sido perdonado por el pecado, de una vez va a decir, Señor, yo pequé. Él reconoce que el Señor ya lo ha perdonado. Entonces se lo confiesa y le pide las fuerzas para comenzar a pelear contra él. Nosotros tenemos que estar primeramente seguros de que Dios sí nos ha perdonado del pecado en Cristo Jesús, ¿verdad? Para poder nosotros enfrentarlo y, obvio, comenzar a corregirlo, ¿verdad? Que los confiesa y se aparta, alcanza la misericordia. De lo contrario, mis hermanos, entonces vamos a seguir diciendo a cualquier pecadito, eso no fue tan malo, yo solo quería comentarle lo que hizo aquel hermano. Yo solamente, fue un dato que le pasé, cuando realmente fue murmuración o chisme. Pero ven que se va minimizando. Fue que estaba cansado, fue por eso que yo reaccioné de esa manera, cuando fue realmente un ataque de ira. Mis hermanos, cuando en la casa, por ejemplo, hagamos un ejemplo para entender esta segunda razón. Si yo llego y le pregunto a los niños, alguien hizo algo en la casa, supongamos que quebró algo, y yo llego y les pregunto, ¿quién quebró el vaso? Probablemente por el miedo, ellos, ¿verdad? Ellos se van a sentir como, si yo le digo, probablemente me disciplinen. Pero ¿qué pasa si yo llego y les digo, niños, sé que quebraron, alguien de ustedes quebró el vaso, pero les digo ya decir una cosa, los perdono. Desde ya los perdono y sepan, no hay disciplina. ¿Cómo creen que van a reaccionar los niños? Probablemente vayan a confesarlo. Probablemente decir, papi, fui yo. Pero si yo llego con el perdón delante, ¿verdad? Y les digo, no va a haber disciplina, va a haber una diferente disposición a. Y esa es la manera, el Señor a nosotros nos dice, yo ya los he perdonado. Pero si usted no se siente que el Señor le ha perdonado de ese pecado, usted va a seguir disminuyéndolo. Pero cuando el creyente sabe que el Señor le ha perdonado, está seguro que el Señor le ha perdonado, entonces él confiesa su pecado. No lo oculta, no lo minimiza. El cristiano dice, Cristo pagó por este pecado, lo llevó a la cruz, pero él pudo vencer. Por lo tanto, yo no voy a estarlo justificando o tolerando. Muchas veces nosotros justificamos nuestros pecados. Por eso la lección, ¿verdad? Pecados respetables. Porque nosotros los toleramos, los acariciamos, los tenemos en nuestras vidas ahí. Hasta llegan momentos donde se hacen hábitos que ya ni nosotros consideramos malos. Nos gustan, nos encantan. Vamos por favor a Romanos 4, del 7 al 8. Capítulo 4, versos 7 al 8. Dice así: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Imagínese eso cuando usted ha ofendido al Señor. Bienaventurado, qué dichoso es el varón al que el Señor ya ha perdonado. Su obra perfecta en la cruz lo ha cubierto. Es suficiente para que usted comience a decir, Padre bendito, yo pequé contra usted, yo lo he ofendido. Si el Señor tuvo poder para rescatarnos, mis hermanos, en el pasado, le basta y le sobra para seguirnos rescatando en esta vida presente.
para seguir sosteniéndonos hasta que llegue el día que Él venga o hasta que llegue el día que nos reunamos con Él. Eduardo, para los que venimos nosotros de la Iglesia Bautista Reformada allá en Los Lagos, Eduardo siempre nos decía algo, además de su palabra favorita, consistencia, él tenía otra. Hermanos, decía él, predíquese el Evangelio todos los días. Hermanos, lo que ese hermano dice es tan cierto. Predíquese usted el Evangelio todos los días, deje de estar en los demás. Es que este no hace eso, este no hace lo otro, este no vive de esta manera, es que mi jefe es así, es así, mis compañeros no ayudan. Aplíquese, céntrese un momento en usted y aplíquese ese evangelio que usted ha creído, ese evangelio que usted ha confesado, creer. Aplíqueselo a su vida. Recordemos, mis hermanos, que una de las cosas que este hombre había dicho, Pablo, incluso también John Newton, era soy, porque seguían siendo pecadores. Pasaba el tiempo y ellos se reconocían cada vez más conocimiento de Dios, los hacía a ellos llegar a reconocer cuán miserables eran. Seguimos necesitando de usted, Señor Jesús. Centrémonos en vivir para el Señor con ese evangelio que el Señor nos ha dejado, con esa arma que nos ha dejado para vencer. Entonces es el perdón de Dios lo que nos va a llevar a nosotros, así como ese ejemplo de los niños, a confesarle con tranquilidad, Padre, yo lo ofendí a usted, y no comenzar a estar minimizando los pecados. Ahora, en tercer lugar, ¿por qué el evangelio sigue siendo necesario? Porque nos motiva, nos da a nosotros energía para enfrentar el pecado. Hermanos, no solamente es llegar y reconocer el pecado, que es súper importante, pero también tiene que ir acompañado con algo. Y dice John Owen, con algo que solamente el creyente puede hacer. Romanos 8:13. Ahí mismo nos movemos un poquito. Romanos 8:13, escuchen lo que dice. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pregúntese, ¿tengo yo el Espíritu del Señor para comenzar a hacer morir las obras de la carne? Claramente John Owen estaba en lo cierto cuando dice, la mortificación no es para incrédulos. No se confunda. La mortificación del pecado, matar el pecado, no es para incrédulos. El incrédulo lo ama, lo vivifica, lo llena, lo alimenta cada día. El creyente lo mata, no le da de comer, no le da la gasolina, decía Baxter, para que se haga cada vez más fuerte. Lo destruye porque mató a mi Cristo. Y es que es como que, por así decirlo, lleva esa sangre en el ojo. Mató a mi Cristo. Yo no tengo amistad con él. Colosenses 3:15 también, miren lo que dice. Efesios, Colosenses, Filipenses, Colosenses, perdón, dice así, 3:15. Vamos a ver, creo que Colosenses, perdón, es 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Haced morir. Lo mismo que vemos en Romanos. Pero ¿quién lo puede hacer? El creyente. Pues, hermanos, el Señor, para que se sientan así como acuerpados, el Señor no es nuestro enemigo ya. Como creyentes, Él, mis hermanos, nos salvó para vivir para Él, pero también nos salvó de la ira de Él. El Señor está con nosotros. El Señor está ahí con nosotros, mis hermanos, para que nosotros sigamos luchando y para que nosotros sigamos venciendo. Ahí mismo, devolvámonos un toquecito a Romanos 8. Vamos a Romanos 8:31. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mis hermanos, Dios está con nosotros. El creyente tiene el poder para vencer porque el Señor está con nosotros. El autor del libro dice esto, Jerry. Dios no está allá en su trono mirando y diciendo, ¿cuándo cambiarás, Warner? ¿Cuándo cambiarás, Jorge? ¿Cuándo comenzarás a erradicar ese pecado?
Sergio, Andrea, no, mis hermanos, dice el autor. Él dice, vamos a enfrentar ese pecado, Warner, vamos a enfrentar ese pecado, Jorge. Pero mientras estamos luchando, quiero que sepas algo, no te culpo del pecado. Imagínense qué palabras más amorosas esas de nuestro Señor, porque Él ganó ese perdón en la cruz. O sea, debemos sentirnos como alentados. Aquí tengo al poderoso gigante que va delante de mí, como decía en el Antiguo Testamento, a luchar y a vencer contra el pecado. Mis hermanos, y no es que voy a dejarle todo a Dios para que el Señor sea el que luche por mí. No se trata de eso. Hay una responsabilidad de nosotros. Nuestro Señor bendito ya no es nuestro enemigo, es nuestro amigo amado. Ya no es nuestro juez, ahora es nuestro Padre Celestial. Y como decía la confesión, ¿verdad? Que se dice, cuando pecamos, alcanzamos ese desagrado paternal. Es nuestro Padre precioso y amoroso. Nos ama, mis hermanos, con un amor de verdad, con un amor infinito. Ahora yo le pregunto, pensar en esto que ha hecho el Señor Jesucristo por nosotros, ¿no lo anima a usted a querer matar el pecado? ¿A querer comenzar a poner una lucha contra él? Mis hermanos, si nosotros estamos agradecidos por lo que el Señor hizo, entonces sepamos una cosa, el pecado va a estar con Satanás, el mundo va a estar buscando pelear contra nosotros, hacernos caer. No va a haber tregua. Nosotros, mis hermanos, debemos entonces, como decía la Escritura, hacer morir lo terrenal en nosotros. Mortificar el pecado por el Espíritu. Ahora, escuchen esto. Y esto me pareció, les voy a dar un ejemplo para que también lo entiendan. Dice, ¿cómo nosotros podemos luchar contra? Dice, pero el deber sin deseo se convierte en arduo trabajo. Ahora, voy de nuevo. Pero el deber sin deseo se convierte en carga. Voy a darles un ejemplo, mis hermanos, con el trabajo. Usted sabe que usted tiene un deber de ir a trabajar, pero no muchas veces uno tiene el deseo. ¿Y qué pasa cuando uno no tiene ese deseo? El día le pasa lerdo, se convierte en una carga. A mí me ha pasado, yo no puedo ocultar nada de eso delante de ustedes. Y hay días donde voy súper animado al trabajo y se pasa rápido el día. Hay otros días que uno no va con ese deseo y se vuelve una carga, se vuelve pesado. Tenemos un deber de luchar contra el pecado. ¿Tiene usted el deseo realmente de luchar contra el pecado? Sepa una cosa, si usted no tiene el deseo, si el Evangelio a usted no le infunde ese deseo, ya no sé qué. Pero no va a ser su pareja, no va a ser no va a ser cualquier cosa externa a lo que el Señor nos ha dejado, el Evangelio bendito de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, prediquémonos el Evangelio todos los días, como decía el hermano Eduardo. Prediquémonos todos los días el Evangelio para que ese deseo de lucha se reafirme en nosotros. Como cuando nosotros creímos una vez en la vida, ¿se acuerdan? Y muchas veces aparecía gente diciendo, ahorita se apaga ese fuego, ¿verdad? Y ahorita se acaba esa alegría, el primer amor ahorita se le pasa. Eso no existe. Va a haber momentos donde el creyente sí, va a bajonearse, como dicen mis hermanos, pero va a mantener ese sentido de lucha y de odio contra el pecado. El Evangelio, la Biblia, para eso la tenemos nosotros, la oración, medios de gracia que Dios nos ha dado a nosotros para fortalecernos, no los debemos descuidar. Debemos predicarnos el Evangelio todos los días y creo que una vez les dije, usted quiere ser predicador, comience predicándose el Evangelio todos los días. Eso nos va a motivar. Y vivamos conscientes, mis hermanos, del Evangelio al punto que, digamos como dice Gálatas 2:20, y lo conocemos un montón. Le leo Gálatas 2:20. Dice Gálatas 2:20 así. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El creyente canta aquel himno que dice, oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida, porque realmente el Evangelio llega a ser bello para el creyente. Es una buena noticia, porque saben la mala situación en la que estaba. Yo estaba condenado, perdido, iba a ser destruido por la ira de Dios,
pero un día Él mandó a su Hijo Jesucristo. ¡Qué buena noticia! No importa, mis hermanos, si son días malos los que nosotros tenemos, donde luchamos contra el pecado, en otros cedimos al pecado, si pequé mucho o pequé poco, pero que no falte en cada uno de nuestros días un pedacito de Cristo. Cristo fue una... Hermanos, es rápido. De hecho, ustedes pueden estar diciendo, bueno, David está diciendo eso de predicarse el Evangelio. ¿Cómo se hace eso? Y permítanme, por favor, 5 minutos de los que normalmente yo termino a las 9:10. Dame 5 minutos más. ¿Cómo me predico yo el Evangelio todos los días? Les doy una pequeñita guía y espero que sea de mucha ayuda para que le pongan freno, para que le pongamos. Yo me uno ahí, porque como decía el apóstol Pablo, de pecadores yo soy el primero. Mi hermano, si el Evangelio, como vimos en la primera razón, es para pecadores, cada uno de nosotros podemos decir yo soy el primero. Si somos pecadores, mis hermanos, aún seguimos pecando. Y esa es la realidad. Pero si esa es la realidad, que nosotros seguimos pecando, tenemos que recordar de que tenemos, como dijo Newton, un gran Salvador. Y eso nos debe tranquilizar y llevarnos a confesar nuestros pecados delante de Dios. Todos los que vengan a su mente, si es posible, y como decía el salmista, y aún mi Dios, perdóneme de los que me son ocultos. Confesamos el pecado, porque nos reconocemos pecadores delante del Señor. Nos arrepentimos, y si nos arrepentimos, mis hermanos, no es un arrepentimiento a medias, sino que nos apartamos, ¿verdad? El Proverbio 28, como dice, el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y mis hermanos, trate de recordar pasajes de la Biblia que le recuerden el perdón en Cristo. Pasajes que le recuerden sus promesas. Y cito algunos para que los tengan ahí en mente. Pero fácilmente, mis hermanos, ustedes lo que pueden recordar también es cómo nuestro Señor himnos de cómo nuestro Señor Jesucristo padeció por culpa del pecado y nos rescató, cabeza ensangrentada, victoria en Cristo. Mis hermanos, los himnos son preciosos y tienen ese evangelio ahí, muchos de ellos, y nos ayudan mucho al alma para poner y restringir el pecado en nuestras vidas, para animarnos a vencer. Salmo 103:12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Capítulo 7 de nuestra confesión dice que Dios está alejado de nosotros, muy alejado de nosotros. Él es un Dios santo y yo estoy aquí, un don nadie en esta tierra, y si pudiera acercarme, pero no puedo porque estoy muerto en mis delitos y pecados. ¿Cómo hago yo para ir donde está ese Dios 3 veces santo? ¿Saben? Dios envió a su Hijo. La escalera que nosotros leemos en Génesis es Cristo. Todas esas cosas que nos hagan ver cómo Cristo descendió de los cielos para venir a sufrir, a vivir una vida perfecta, santa, buena, e imputármela a mí para llevarme al Padre. Ser Él ese camino verdadero que me lleva a la vida. Hermanos, montones de pasajes. Los salmos, mis hermanos. Usted lee los salmos y lo ayudan a usted a combatir, a consolarse, a abrazar al Señor Jesucristo, a orar, lo van a ayudar también. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ya lo habíamos leído. Lo que leímos en Romanos 4, del 4 al 8 también. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Están en Cristo, están en Él, están unidos a Él. No andan conforme a la carne, la detestan, la odian, sino que andan conforme al Espíritu del Señor. Hermanos, el perdón que el Señor Jesucristo ganó, dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sobre la base de esa sangre derramada, sobre ese castigo, mis hermanos, que descargó Dios sobre nuestro Señor Jesucristo, es donde nosotros encontramos perdón. Ahora,
¿Se está usted adueñándose? ¿Está usted adueñándose del remedio que está a su alcance? Aquí. Aquí está el Evangelio. Esto habla de Cristo. Hermanos, nosotros no veneramos la Biblia y, oh, Santa Biblia, Biblia. Nosotros adoramos el contenido que tiene esto. ¿Sabe cuál es el contenido de esto? Cristo. Cristo. Ese es el contenido. Eso es lo que nosotros queremos venir a leer aquí. Cómo Cristo salva al pecador. ¿Quiere usted vivir limpio para el Señor después de que Dios lo ha rescatado? ¿Quiere usted vivir limpio, por lo menos poniéndole guerra todos los días al pecado? Lo vemos entonces la siguiente semana. Y hasta aquí, mis hermanos.